Y ahora le voy a pedir que alguien lea. Entonces, Bueno. compartimos. Y vemos esto. Necesitamos que alguien lea el ejercicio. Que no sea Jessica, que siempre lee. Otra persona, por favor. Que lea el ejercicio. Profe, leo. Por favor. Sí, lee. Bueno. La cinta sin fin de un aserradero pequeño tiene dos volantes por los que pasa la cinta dentada de acero, uno superior y otro inferior. El inferior tiene 1,40 metros de diámetro y por ser el que está vinculado al motor es el que determina la velocidad de la cinta. Si para la madera que se debe aserrar esa semana es necesario una velocidad de la cinta de 5 metros sobre segundo, ¿cuántas vueltas por minuto deberá dar el citado volante? Bueno. Entonces, este es un ejercicio clásico de los alumnos que son de industria de la madera, ¿sí? Yo les voy a mostrar un video de un equipo que se usa para cortar madera, ¿sí? Para cortar tablas de madera. Bueno, vamos a ver este video un poquito. Ustedes pueden observar esta máquina. Bueno, le voy a parar un poquitito ahí para que se vea. Esta máquina es así, miren. Acá tiene un redondo, como el que hablamos, ¿sí? En esta parte. Y acá tiene otro redondo, ¿sí? En este caso no son distintos, son iguales, ¿sí? Son iguales los redondos. Ahí está. Tienen el mismo diámetro. Y lo que los conecta a ellos, ¿sí? Lo que los conecta a ellos es una cinta, ¿sí? Como la que veníamos viendo, que no tiene patinamiento ni nada de eso y transmite la velocidad, pero es una cinta de acero, ¿sí? Una cinta de acero que tiene dientes. Entonces, al girar rápido esos dos que se llaman volantes, o redondos que se llaman volantes, ¿qué hacen con la cinta? ¿Qué le imprimen? Que ya vimos hace un ratito. ¿Una velocidad de qué tipo? Lineal. Lineal o tangencial, ¿no es cierto? Entonces, si esa sierra, ¿no es cierto? Esa banda con dientes tiene una velocidad lineal y se lo hace avanzar contra una madera, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer con la madera? La va A cortar. a cortar, sí, va a seccionar. En este caso, esto es lo mismo que una sierra de carnicero. Si alguna vez vieron, la sierra con el carnicero corta la carne, ¿sí? Es igual lo mismo que esto, pero en vez de estar así horizontal, está vertical, ¿sí? Y en este caso, la sierra se mueve con respecto al tronco que está fijo. En el caso del carnicero, la sierra está fija y el carnicero mueve la carne con respecto a la sierra, ¿no es cierto? El movimiento relativo siempre se da de esa manera. En este caso, uno de los dos volantes, ¿sí? Uno de los dos volantes está conectado a la propulsión, es decir, al motor que mueve, al el mecanismo que mueve el volante, ¿sí? Y el otro es loco, digamos, o sea, no tiene movimiento, simplemente le sigue a este,
Entonces, vamos a seguir viendo el video. Ustedes pueden observar en el video cómo la sierra va cortando, ¿sí?, la madera, ¿sí? Ahí vemos de frente, se realizó un corte y se saca la madera que fue cortada. Fíjense que ahí vuelve para atrás. El operario le da una cierta medida, ¿no es cierto? Y ahí sigue cortando. Y de esta manera va seccionando la madera o el tronco para hacer cualquier producto de madera, ya sea una mesa o una silla o lo que sea, una cama, cualquier producto de madera, parte de la base de tablas de esta naturaleza, ¿sí? Bueno, ahí el gira, que es otra característica, esto ya no viene al caso de lo que nosotros estamos estudiando ahora, pero en definitiva se utiliza este sistema de volante con una cinta, en este caso metálica, que iguala las velocidades tangenciales, se utiliza para cortar madera, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya está hablando de las ventajas de la máquina, en fin. Nosotros lo único que nos interesa por ahora es el concepto del corte, ¿sí? ¿Se entendió esto hasta ahora? Sí, profe. Bueno, vamos a resolver entonces el ejercicio. ¿Qué datos tenemos? $1,40 que es el diámetro. Sí. Bueno, vamos a ponerlo acá como datos, parece. ¿Qué sería de 1 o de 2 en este caso? 1 o de 2. De 1. Los dos en realidad son iguales, como yo le mencioné en la introducción. En general, en este tipo de máquina los dos diámetros son iguales. O sea que podríamos escribir que de 1 es igual a de 2 y es igual a 1,40 metros, me dijeron. Bien. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Otro dato de interés o de utilidad? 5 metros por segundo, que es la velocidad de la cinta. ¿Cómo se llama esa velocidad? ¿Velocidad? Tangencial. Tangencial. Muy bien. Velocidad tangencial es igual a 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno. Luego, ¿qué cálculo tenemos que hacer? Fíjense ahí, las fórmulas de antes. ¿Y de cuántas vueltas por minuto deberá dar la cinta? Perfecto. Entonces, ¿qué ecuación debemos tomar como referencia, no? La primera, la que es velocidad tangencial igual a velocidad angular por el de 1 dividido 2. Esta. Exactamente. Esa ecuación es la que vamos a tomar. Entonces, muy bien. ¿Se animan a despejar y decirme cuánto vale N1? Sí. Háganlo, por favor.
¿Pudieron sacar? Yo estoy calculando todavía. Te tiene que figurar el segundo. ¿Pudieron sacar? Casi, casi. Me falta 0,80 dividido 0,7. Puede ser 1,14 segundos. No creo. Si no calculé mal. Creo que calculé mal. A Profe, mí yo me no dio entendí muy bien. 0,73, profe. Fíjense que la velocidad 5 metros por segundo lo tiene que pasar metros por minuto para que le den RPM. ¿Eh? Le pongo acá por la duda. Tengan en cuenta que velocidad tangencial igual a 5 metros sobre segundo lo tienen que pasar a 5 metros por minuto, que es multiplicarlo por 60. Eso te da creo que 300 metros sobre minuto. Y ahí posiblemente le va a alterar el resultado si no tuviera en cuenta eso. Sí, yo no tuve en cuenta. No me di cuenta. Bien. ¿Y salió algún resultado más razonable? $4.092 RPM. ¿Cuánto? 4.092. Vamos a hacer la prueba. Iniciamos acá, ¿no es cierto? 2 por pi por N1, 4092, ¿cómo decís? Por D1 dividido 2 dividido 60. ¿Sí? Está perfecto. Entonces, resultado, ¿me repetís de vuelta? 4092 RPM.
Bueno. Bueno. ¿Se entendió este ejercicio? Esas son las vueltas que va a tener que tener ese volante, ¿sí? Para que corte la madera correctamente a esa velocidad. De acuerdo a lo que vimos en el video. Sí, se entendió, profe. Muy bien. Bueno. Vamos a hacer ahora el problema 50. Juan, ¿estás por ahí? ¿Querés hacer Sí, el profesor, estoy corrigiendo exámenes. Dígame. No, sí, no te interrumpo, corregí tranquilo, me ha llevado el 50. Ah, bueno. Sí, hago las devoluciones y después las subo al aula. Bueno. Yo hago nomás. Tomen el ejercicio 50 entonces. Vamos a ver este ejercicio. Bueno, alguien que no haya leído todavía, pueda leer, por ¿Me puedo favor. leer, profe? Bueno, vamos a acercarnos un poquito más al problema. ¿Leo ya? Sí, voy a empezar leyendo. Sí. Bueno, dice, una pelota de 20 centímetros de diámetro Polea, no está pelota. montada en el eje de un motor eléctrico que gira a 1500 pm por una correa plana sin resbalamiento. Esta polea está vinculada a otra polea de 75 centímetros, montada a su vez en el eje de una máquina. Calcular las RPM del segundo eje. Muy bien. Entonces, la primera polea, que es la que está animada en movimiento, ¿qué diámetro tiene? 20 centímetros. 20 centímetros. Muy bien. La segunda polea, que está conducida, 75 digamos. centímetros. Está. Bien. Y ahí ellas están conectadas por unas correas, ¿no es cierto? Así es. Sí. Entonces, este sería el caso. Vemos que es un caso donde son bastante distintas las poleas, ¿no es cierto? Gráficamente ya nos damos cuenta en escala, ¿no? Que son bastante distintas. Entonces, vamos a realizar la interpretación del problema primero antes de resolver. Entonces, ¿cuál es la que gira? ¿O cuál es la que tiene movimiento propio? ¿La chiquita o la La más grande? pequeña. Más pequeña. Bien. Eso La no chiquita. siempre es la más pequeña. En la mayoría de los casos sí, pero hay casos donde el movimiento lo tiene la más grande. No es necesariamente la más chica la que siempre tiene el movimiento. ¿Tá? Bueno, vamos a anotar los datos, ¿sí? Acá un poquito. Bueno, N1, D1, D2, N2. Tenemos a N1 y AD1, N2 y 2. Bueno, ¿cuánto vale N1? 20 centímetros de N1. diámetro. N1. 1500 RPM. 1500 RPM. 1500, sí. E1, ¿cuánto vale? 20 centímetros. 20 centímetros. ¿Está bien? Correcto. Bueno.
en este caso, ¿sabemos algún dato de N2 o D2? Sabemos N2 o D2. ¿Cuál es el dato? De 2, D2, De 2 exactamente. se sabe. ¿Cuánto N2 vale? no. 75 centímetros. 75 centímetros. Está perfecto. Entonces está. Y N2 la incógnita. Bueno, de las ecuaciones que tenemos acá, ¿cuál les parece más apropiada? La que es, a ver, creo que era N1 por N1 D1 por, igual, a ver si no me equivoco. Esta. igual a N2 por D2. Perfecto. Entonces ponemos Sí, acá esa. la ecuación y ahí completamos los valores. N1 valor 1500. 1500 RPM. D1 valor 20 centímetros. 20 centímetros. N2 valor No se sabe. no se sabe, sigue siendo Tienen N2. que D2 valor 75 centímetros. centímetros. Muy bien. Bueno, ¿qué se puede cancelar de las unidades? El centímetro se Los cancela. centímetros. Sí. Muy bien, centímetros se cancelan. Y después, bueno, y me pueden decir directamente el valor de N2 ya que estamos, que le va a dar en RPM, ¿no es cierto? 400 RPM. 400 RPM. N2, 400 RPM, ¿sí? Bien. Sí. Fíjense cómo bajó, ¿no es cierto? Las RPM. Bajó de 1500, una velocidad bastante alta, a 400, una velocidad considerablemente más baja, ¿sí? O sea que reducimos con este esquema de poleas y correas, hemos reducido considerablemente la velocidad de rotación. Sí, la velocidad de tangencial siempre se mantiene igual. ¿Se entendió una relación de transmisión simple? ¿Cómo es? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿ya? Ahora le voy a explicar un concepto que es de esto acá, yo le voy a subir un video, ¿sí? Porque no vamos a tener el tiempo de tratar estos casos combinados, ¿sí? Son casos donde hay que hacer dos igualdades de velocidad tangencial y velocidades angulares. Eso yo le voy a explicar a través de un video, no se preocupen, pero no nos va a dar el tiempo de desarrollarlo en clase porque no tenemos tanto tiempo para afectar a esto, ¿sí? Ahora le voy a explicar un concepto que es aceleración angular, ¿sí? Bueno, entonces tenemos. Hasta ahora, en movimiento de rotación, ¿qué aceleración conocíamos? Hasta ahora. Hasta ahora, en movimientos de rotación, que vamos a llamar los movimientos circular uniforme, MCU, conocíamos la aceleración. ¿De qué tipo? Aceleración centrípeta. Centrípeta, exactamente. O sea, sí. Hasta ahora en movimiento de rotación conocíamos la aceleración centrípeta. ¿Y la aceleración centrípeta qué tipo de aceleración es? O sea, ¿qué viene a representar? ¿Cómo la interpretan ustedes? No tengan miedo a equivocarse, díganlo. Una aceleración constante. Puede ser. Sí, es constante sin duda. ¿Y qué más? ¿Qué interpretación tiene? ¿Se ocupa del cambio de qué de la velocidad? Cambia la La dirección de la dirección. velocidad. Exactamente. Con respecto al tiempo.
Exactamente, sí. Hasta ahora el movimiento de rotación conocíamos la aceleración centrípeta, que se ocupa del cambio de la dirección de la velocidad tangencial. Bueno, ahora presentamos un nuevo concepto que es la aceleración, ¿no?, angular, ¿sí? Acuérdense, aceleración centrípeta, aceleración angular. La aceleración angular implica un movimiento de rotación con incremento o disminución en su régimen de rotación. ¿Sí? O sea que sería en este caso un movimiento circular acelerado, ¿sí? Ya no es un movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Antes siempre analizamos un movimiento de rotación constante, o sea, la velocidad de rotación era constante y la aceleración centrípeta se ocupaba de cambiar la dirección de la velocidad, pero no su módulo. En este caso, la aceleración angular ya es una aceleración que implica un incremento en la rotación. Es decir, imagínense, por ejemplo, la rueda de un auto. Imagínense que de repente despegamos el auto del suelo con un gato o con algún mecanismo que nos separa el auto del suelo y ponemos a girar la rueda, así desde la nada, desde que está quieto, lo empezamos a acelerar hasta que la rueda adquiere velocidad. Entonces, ¿el movimiento de rotación de la rueda fue constante o tuvo una aceleración? ¿Tuvo una aceleración? Tuvo una aceleración, ¿sí? O sea, es decir, la aceleración esa se llama aceleración angular, ¿sí? Se representa con la letra alfa. Todos los conceptos que tienen que ver con angular, cosas angulares, ¿sí? Son letras griegas. Si ustedes se recuerdan, el ángulo, por ejemplo, era tita, ¿sí? La velocidad angular era omega y ahora la aceleración angular es alfa, ¿sí? Son todas letras griegas, ¿sí? Y esa aceleración angular, alfa, implica un movimiento de rotación con incremento o disminución de su régimen de rotación. ¿Qué quiere decir? Que está acelerándose, o sea, está aumentando su velocidad de rotación o está frenando, ¿sí? La misma velocidad de rotación, o sea, la rotación no es constante. ¿Se entiende el concepto de aceleración angular? Sí, profe. Bueno, vamos a la fórmula, ¿sí? La aceleración angular es igual a la velocidad angular final sería la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el margen de tiempo, ¿sí? Esto todo dividido un lapso de tiempo que lo vamos a representar como delta t, ¿sí? Bueno, la aceleración angular entonces les produce un incremento o una disminución de la velocidad de rotación o velocidad angular, ¿sí? Es muy importante que identifiquen la diferencia. ¿Por qué? Porque la aceleración centrípeta era una aceleración que se ocupaba solo del cambio de la dirección en un movimiento circular con velocidad constante, es decir,
un movimiento circular que siempre gira a la misma velocidad, no se está frenando ni acelerando. Pero se necesita la aceleración centrípeta para el cambio de la velocidad tangencial, el cambio de la dirección. En este caso, la aceleración angular ya implica un incremento, ¿sí? O una disminución en la velocidad de rotación, ¿sí? O sea, va aumentando la velocidad de rotación o va disminuyendo, digamos, haciéndose más chico. ¿Se entendió el concepto? Sí, Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a plantear un ejercicio de esto. En esta guía no tenemos ejercicios de aceleración angular, pero vamos a hacer un ejercicio modelo que es el siguiente. Ejercicio de práctica le ponemos. Práctica. Una prueba de rotación para una línea de ensamblaje de automóviles. Tiene un túnel de ensayo que lleva a una rueda de el reposo a 1200 RPM, o vamos a poner un poco menos, a 500 RPM en 25 segundos. Determine la aceleración angular en caso que el proceso sea constante. ¿Se animan a resolver esto? Sí, profe. Bueno, recuerden que la aceleración angular siempre se toma con la velocidad angular, no con las RPM. ¿Sí? Ojo, muy importante que deben utilizar también la fórmula de RPM que era, les voy a copiar acá, de la clase pasada, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? Acá. Yo le voy a copiar, así tienen la fórmula para resolver este ejercicio. Resolvemos y me van diciendo los resultados, ¿sí?
¿Cómo va la cosa? ¿Pudieron sacarlo? Estamos en eso. Bueno, Estoy en eso. 36. la velocidad inicial, ¿cuánto es? Sería 50. 500. Sería 500 RPM, puede ser. No, cero. La inicial. La inicial es 0. Sí, sí, Cero, cero. sí, está de reposo. La final Reposo. sigue. Sí. 53,36. Debo tener datos. Porque mi celular está quedando sin batería. ¿Puedo poner carga? Vale. De que... Sí, conectarla ya. El celular está quedando sin carga. Ahí. Por suerte no murió. Qué desastre. Bueno, vamos a poner en común. Velocidad final. Los 500 RPM lograron pasar a omega, radianes por segundo. ¿52,36 puede ser? A mí me dio 53,36. A mí me dio 52,36 también. Voy a ver yo que... ¿Ese es el voy a ver resultado otra vez. total o es la velocidad angular? La velocidad angular. No, sí. Tendría que dar un